Por ahí un expresidente también ha dado mucho de qué hablar y más dio de qué hablar en la conferencia matutina, pero para eso tiene los datos completos, Víctor. Sí, bueno, el presidente se enteró de que Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, viene como conferencista, viene como expositor de España para dictar algunas conferencias en México y decía el presidente que le encantaría saber eh, cuáles fueron las causas por las que tuvo que llegar a tomar decisiones Ernesto Zedillo en lo que se refiere a lo siguiente. Dice, quiere preguntarle a Zedillo por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa, pero que nos lo explique a todos. ¿Por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir ni el 50% salario? Que nos lo explique a todos. ¿Por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el salario? ¿Por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar a la empresa estadounidense a la que le entregó los ferrocarriles nacionales de México? Yo creo que estas 4 preguntas y algunas más sería interesante que en una de estas intervenciones que pudiera tener, en una de estas conferencias que pueda dictar Ernesto Zedillo Ponce de León, nos diga los porqués de las decisiones tan nefastas contra el pueblo de México. Carlos Nefta. Y no hay que olvidar que el presidente tiene memoria y claro que el presidente quiere reclamarle y que le rinda cuentas al pueblo. Porque Ernesto Zedillo fue responsable de la matanza en Chiapas de 45 personas, entre ellas había niños y niñas, mujeres hasta embarazadas. Ellos son los del PRI. No hay que olvidarnos, tenemos memoria, que no se hagan pentontos, porque también la Suprema Corte de Justicia dejó libres a esos asesinos, y estoy hablando del ejército, ese ejército que tenía. Mientras que ya le pasaba la administración a Chentito Fox, ahí estaba también la mismísima Xóchitl Gálvez, que no se haga tonta. Ya andaba ahí buscando sus pininos, andaba viendo cómo escalar. Entonces, si Ernesto Zedillo viene a México, Xóchitl, tú que disque defensora de los pueblos indígenas y que anduviste ahí mediando, no sé qué tanto te das de lujo cuando ni siquiera te representa. Te han dicho, no nos representas. No porque te pongas un huipil ya nos representas. Entonces, Xóchitl, si quieres limpiar un poquito de tu imagen, éntrale al ruedo. Ah, no, ¿verdad? Porque es priista y después Alito Moreno ya te va a quitar el avión privado. Ese avioncito privado que te prestan para que te andes moviendo por todo el país. Pues bueno, ahí está el reporte de gastos de Xóchitl Gálvez. A mí me interesaría que también metieran los gastos de la gasolina, del diésel que lleva, porque es especial, ¿no? La gasolina que llevan los aviones. Tiene un costo enorme. ¿Quién lo está poniendo? Turbocina. ¿Quién la está poniendo? ¿Alito? ¿O los brothers? Y algunos empresarios. Y muchos empresarios. Entonces, a ponerse las pilas. Yo creo que el presidente, con justa razón, le manda a decir esto a Ernesto Zedillo, que se ponga las pilas, en lugar de andarnos endeudando con el Fobaproa. Es importante, son datos importantes. También tienen deudas, pero con el pueblo mismo. Pero es interesante saber que en estas fechas decida venir a México después de haber desaparecido durante tantos años y estar escondido allá en su ratonera, donde nadie sabía ni siquiera dónde estaba. Hoy quiere venir a reaparecer. No se nos olvide que él fue uno de los que le pidió al Fondo Monetario Internacional, desde antes de la pandemia, que insistieran con el presidente López Obrador de prestarle para que lo tuvieran agarrado de la gamarra y pudieran manipularlo como saben hacerlo en el Fondo Monetario Internacional.
Él fue el que lo pidió y nadie le pidió a él que hiciera eso. Y por otro lado, no se nos olvide también que es uno de los grandes representantes de la privatización. Es decir, quien le siguió la privatización a Carlos Salinas de Gortari fue Ernesto Ponce Zedillo de León. Se sentían que eran los dueños de México porque ellos vendían, ellos entregaban, ellos eran los peores, digamos, eran unos traidores a la patria, los peores siendo presidentes de la República. Hoy viene a apoyar a Xóchitl Gálvez, hoy viene a darle fortaleza a Xóchitl Gálvez, porque ahora ya se van a poner todos, se van a reorganizar todos para tratar de impulsar pues el proceso que lleva Xóchitl Gálvez, que está deprimida, está decepcionada, se da cuenta de que si habla de partidos políticos la lleva de perder, si habla de empresarios la lleva de perder, ya no sabe qué decir. Y la verdad es que pues es una lástima que la oposición tan rascuacha que tiene México haya caído hasta donde ha caído, Carlos Nefta. Incluso hizo uno de los integrantes de la Asociación de las Abejas, Fernando Luna, le hizo una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador y también a Ernesto Zedillo. A mí me interesa porque estos son los familiares de esas víctimas y que bueno, claro, el presidente le preguntó al pueblo que si se podía llegar a que sean enjuiciados. Pues claro, la gente y el pueblo mismo quiere que se enjuicien a estos canijos. Y esto es lo que dijo Fernando. Que así sea, que se cumpla, que se investigue y se lleve a cabo a juicio Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y toda su cadena de mando, señalándonos de autores intelectuales durante estos 22 años de lucha por la masacre de Actal. Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se encuentra así está nervioso, señores? ¿Por qué? Porque claro, saben de lo que son capaces de hacer estos priistas. Porque lo hicieron en el pasado. Se silenciaron a toda su familia. Los amenazaron y acabaron y los desaparecieron. ¿Cómo no va a tener miedo de expresarlo? Pero sabe que se puede parar ahí porque lo respalda el gobierno de México, o mejor dicho, un gran presidente y la Cuarta Transformación. Pues esa situación que se vivió en Acteal en aquellos ayeres fue un acto vergonzoso a nivel internacional y sobre todo porque nunca se llegaron a los culpables a pesar de tantas declaraciones que se dieron en su momento. Lo de Aguas Blancas pasó lo mismo y pues exacto, Ernesto Zedillo Ponce de León pasa a ser un presidente, al igual que Calderón, terrorista de esta historia contemporánea de México, en lo cual vimos también en el sexenio pasado con Peña Nieto que quisieron tapar la situación de Ayotzinapa, de la Escuela Isidro Burgos en aquella ocasión, y esos han sido unos crímenes de Estado, porque han estado involucrados ellos, y lo que vemos en este momento, pues es nada más que están pidiendo cuentas. Ojalá y hubiera justicia en este país, pero desgraciadamente ya pasaron 10 años, aunque para ese tipo de asesinatos no sé si prescriban los delitos, de esa inoperancia, de esa omisión, de haber sido cómplices por haber tapado a los verdaderos culpables en aquellos ayeres. Muy diferente al día de hoy, cuando suceden situaciones adversas en este país, rápidamente se buscan a los culpables y se dan con ellos. Pues vimos lo de Segalmés, donde ya hay gente detenida en ese acto de corrupción tan grande. Vimos la situación de Pasta de Conchos, donde también hay detenidos en este momento. Y así hemos visto situaciones nada agradables en este sexenio, a lo cual rápidamente se buscan quiénes son los perpetuadores de esas situaciones en el pasado. Pues estamos viviendo algo igual que está viviendo la Argentina el día de hoy. Saben que en la Argentina han privatizado
Digo, han hecho públicas las pérdidas de los privados en este momento y tienen su FOBAPROA en aquel lado, Claro. que era lo que les interesaba a los empresarios, que la aparente quiebra de sus empresas, aparente, si aquí con una pandemia vimos que no quebró ninguna de esas machuchonas, pues mucho menos en una crisis económica como la que está viviendo Argentina, pero ellos hacen que quiebren sus empresas para que así las rescate la sociedad argentina, lo que hicieron aquí en México con Ernesto Zedillo Ponce de León en su momento. Y la otra es, Oye, vendió los trenes, Víctor, y ahora es Así empleado es. de ellos. Ahora es empleado de ellos. Se hizo su efectivamente. jubilación. Por lo que dices de lo que está sucediendo en Argentina, me parece actitudes muy miserables de parte tanto de quien quedó como presidente como de las arpías empresarios que están detrás de él, que solo están buscando como aves de rapiña cómo acabar con la sociedad argentina. Es una verdadera pena. Y en el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León, creo que no tiene vergüenza, digo, no tiene vergüenza de venir a dar la cara a México después de tanto daño que hizo, de afectar las pensiones a los trabajadores mexicanos, de entregar los trenes a empresas estadounidenses y luego irse a trabajar como lo hizo el imbécil de Felipe Calderón con Iberdrola, de afectar los salarios, de afectar a las clases indígenas, afectar todo lo que pudieron. Y desgraciadamente están impunes. Carlos, Nefta. No, pues mis opiniones sobre el expresidente yo creo que son muy claras en dejar una deuda al país y bueno, se jubilan, se hacen sus jubilaciones. Digo, por algo alguien también expresidente está en Iberdrola, allá en España, muy bien refugiado, y Enrique Peña Nieto pues ya estaba fabricando su jubilación para irse sacando dinero de las cuentas, eliminando documentos donde se veía implicado, documentos grandes, documentos que casualmente, como lo dijo Santiago Nieto, desaparecieron, documentos tan importantes que se supone que se tenían en la FGR. ¿Dónde están esas investigaciones que se tenían? Casualmente, cuando ya se iba a hacer la transición, ¡pum!, desaparecieron de la nada y este señor ya estaba moviendo dinero a sus cuentas, o mejor dicho, a sus paraísos fiscales, donde pues bueno, nombres han de sobrar y también nombres nos han de sorprender de quiénes están ahí en esas cuentas, ¿no? Correcto. Vittorio, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos, ya vimos falsas declaraciones. No, creo que ya cubrimos. Bueno, pues ya escucharon ustedes esta situación que se está dando ahorita aquí, Ernesto Zedillo Ponce de León, tal pareciera que es una burla lo que tratan de venir a hacer a este país, pues ya de manera chusca. Por ahí tenías un video de Xóchitl Gálvez, las burradas de Xóchitl Gálvez, Nefta, las ocurrencias, ¿sí lo tienes por ahí? Ahí te lo pongo. Digo, para cerrar con broche de oro. Ya dijo Arturo Saldívar, le puso que era la reina de las ocurrencias. No, Correcto. no cuida su lenguaje. Medicamentos y los datos son muy claros. El 50% del gasto de salud es del sector privado. Este gobierno privatizó el sector privado. Vámonos riendo. El gasto de salud es del sector privado. Este gobierno privatizó el sector privado. Fíjate, Bueno. lo privatizó, lo reprivatizó y lo recontraprivatizó. El sector privado, Víctor. No, así es. Esa es Xóchitl Gálvez. Nacida para perder. Nacida para perder, nacida para ganar cuando se sacea del poder. Y pues bueno, ahora sí, como expresan por allí en un chiste, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer con esta? Ay, déjala para el cotorreo, dijeron por ahí, Víctor. A la empresaria de las gelatinas y casas rojas. Bueno, Por que ahí. ya sabemos que las gelatinas no fueron, sino fueron los contubernios y los actos de corrupción con los cuales sí le cuajaron, pero otras cosas, no las gelatinas, le cuajó otra cosa, siendo
siendo ahora sí servidora pública, empezando con Vicente Fox Quesada. Ahí vino su carrera de opulencia. Así que, corrupción. Nefta y Víctor, pues ya para terminar. Pues vámonos riendo, señores. Muchísimas gracias a aquellos que anduvieron acá en el chat, como Ara Leal, Hipólito Aventurero, que anduvo cuidándonos. Por acá el chat, no sé si anduvo por ahí el Cuervo Sagro de Plata, pero les mando un fuerte saludo a todos ustedes que estuvieron ahí en el chat. Déjennos sus comentarios que estaremos pendientes para leerlos y algunos contestarlos. Recuerden suscribirse y activar la campanita, que aquí no te cobramos ni un solo peso. Solo apóyanos dejando tu like y compartiendo la nota para llegar a esos mexicanos que en verdad no nos pudieron acompañar o no los notificó. Pues ¿qué les cuesta? Échenos la mano en compartir para llegar a esos amigos y hermanos que andan por ahí ocupados. Víctor.